Uno de los elementos esenciales para llevar a cabo una intervención desde el punto de vista de la clínica conductual es este proceso que se llama análisis conductual, que para no abundar demasiado vamos a comentar que es algo así como un proceso de diagnóstico, ¿no? Y dentro de ese análisis conductual, una de las herramientas fundamentales es precisamente la entrevista conductual. Básicamente la entrevista conductual, por lo menos en el contexto que estamos trabajando ahora, tiene como finalidad el poder establecer de manera muy clara dos cosas. Uno, cuál es la situación específica que desencadena las reacciones de ansiedad. Y dos, detectar de manera muy específica cómo se manifiestan estas reacciones de ansiedad. Si volteamos a ver la primera parte, es decir, detectar qué es lo que genera una respuesta de ansiedad, qué situación genera una respuesta de ansiedad, pues tenemos que tener en cuenta que una situación está compuesta de múltiples variables. Y cada una de esas variables varía, valga la redundancia, en magnitud, ¿no? Por ejemplo, si algo que me genera ansiedad son las alturas, esa situación de las alturas se compone de múltiples variables. Estar en las alturas solo, estar en las alturas sin que haya ninguna barrera de por medio, de noche, de día, por la tarde, se puede ver hacia abajo, no se puede ver hacia abajo, son muchas variables y tienen distintas magnitudes cada una de estas variables, ¿no? Entonces la intención es detectar exactamente cuáles son las variables y en qué proporción las que generan, digamos, o producen la situación que desencadena la reacción de ansiedad. Y por otro lado, lo siguiente que nos interesa investigar en la entrevista conductual es cómo se manifiesta la reacción de ansiedad, ¿no? En primer lugar, en qué magnitud, digamos en una escala subjetiva, del 0 al 100, qué tan fuerte se experimenta la ansiedad subjetivamente, y también qué manifestaciones objetivas existen, ¿no? Por ejemplo, se me seca la garganta, se me seca la boca, me palpita el corazón, empiezo a respirar más rápido, etc., ¿no? Lo que vamos a revisar en este video es un caso que presenta Joseph Volpe en su libro Práctica de la Terapia Conductual, o Práctica de la Terapia de la Conducta, donde precisamente se conduce una entrevista conductual con una paciente, ¿sí? Esta paciente, el mismo Volpe le da el seudónimo de la señorita G. Entonces voy a comenzar a platicar esta entrevista y la vamos comentando, ¿no? Terapeuta, su nombre es Carol Green. ¿Qué edad tiene? 21 años. ¿Y cuál es el problema? Todo el tiempo estoy muy nerviosa. ¿Todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. ¿Desde cuándo ha estado así? Desde que tenía 14 años. ¿Okay? Nada más anotar, voy a ir haciendo comentarios, ¿no? Fíjense cómo acá Joseph Volpe, el terapeuta en este caso, no se queda, digamos, con lo primero que le dice la paciente. Es decir, no es todo el tiempo, sino trata de identificar exactamente las cualidades de esa variable temporal. Continuamos con la entrevista. ¿Puede usted recordar qué fue lo que produjo ese estado? No, realmente no. Ojalá pudiera recordar. Pero, ¿no dice usted que antes de los 14 no estaba nerviosa? Bueno, dice la señorita G, sí lo estaba, pero no a este grado. Recuerdo cuando estaba en la primaria y tenía que hablar ante mis compañeros en el salón de clases. Me ponía muy nervioso. No importaba si tenía que leer o responder en clase. Eso me molestaba. ¿Okay? Aquí una pequeña acotación. Cuando se hace una entrevista conductual no interesa tanto, digamos, el origen del problema, ¿sí? Es decir, qué es lo que lo produce como tal o cuándo se produjo la primera vez, sino esta pregunta que hace el Volpe, ¿puede usted recordar qué fue lo que produjo ese estado? No tanto va a investigar el origen, sino lo que le interesa más bien es tratar de detectar, a través de esta pregunta, cuáles variables situacionales pueden estar generando ansiedad. Pero no es una pregunta propiamente para averiguar el origen, ¿no? Continuamos con la entrevista. Bueno, esa es una situación especial. Sí, pero ahora me sucede todo el tiempo, cuando salgo de la casa o cuando cruzo la puerta. Bien.
Vamos a tratar de poner un poco de orden en todo esto. Usted dice que en la escuela primaria se ponía nerviosa, solo cuando tenía que hablar frente a sus compañeros. Solo en ese caso, sí. ¿Y qué sucedió en la secundaria? Empeoró. También empezó a ocurrirme cuando salíamos con muchachos. Esto me ponía muy nerviosa. ¿Eso quiere decir que usted se ponía más nerviosa en el salón de clase? Bien, esta pregunta es muy relevante, lo comento, porque justamente lo que trata de establecer Volpe es qué situación, por lo menos en ese momento del tiempo, resulta más ansiógena para la paciente. El estar con un muchacho o el estar exponiendo en el salón de clase, ¿no? Recordemos que la entrevista tiene como finalidad el detectar exactamente cuál es la situación que más ansiosa pone una persona, ¿sí? Y aun cuando en ambas pues, se genera ansiedad, y bueno, según la paciente todo el tiempo tiene ansiedad, hay situaciones que generan más ansiedad y es muy importante siempre perseguir esa situación en este tipo de entrevista y en ese sentido no irse con lo que nos dice necesariamente el paciente, ¿no? Porque el paciente de repente, en otro contexto Freud lo decía, ¿no? Los pacientes histéricos tienen de repente poca capacidad para entender o llevar a cabo, digamos, una lectura de sus propios estados y suelen ser vagos. Entonces, un poco al terapeuta conductual le corresponde el resolver esa vaguedad a partir de las preguntas, ¿no? Continúo con la entrevista. Cuando tenía que hablar en el salón de clase o hacer algo parecido, la preocupación no me dejaba dormir durante toda la noche. También dijo que se ponía nerviosa cuando hablaba con muchachos. Sí, usted sabe. Tenía miedo, sobre todo si tenía cita con un desconocido. Esto me preocupaba tremendamente. En cierta forma, ¿no es eso natural? Y aquí, bueno, esta intervención de Volpes es una intervención que él hace porque también una parte de la intervención del terapeuta conductual es tratar de, déjenme decirlo así, normalizar un poco lo que experimenta el paciente, ¿no? Normalizarlo no de una manera insistente, pero simplemente tratar de identificar si no lo que está experimentando el paciente corresponde a una reacción normal, ¿sí? Porque si esto es así, si es una reacción normal, pero la paciente esa reacción normal la interpreta como algo catastrófico, entonces tal vez ahí se tendría que trabajar con los pensamientos, ¿no? Dice la señorita G, supongo que sí, pero no al extremo al que yo llegaba. ¿Qué sucedía cuando salía con un conocido? Bueno, después de un rato me calmaba un poco, pero todavía estaba nerviosa. Y cuando salía con sus amigas, no me ponía tan nerviosa, pero siempre quedaba algo. Entonces fíjense cómo va comparando distintas situaciones. O sea, cuando alguien, un muchacho desconocido, muy nerviosa, con un conocido también, pero no tanto, y con las amigas prácticamente no, aunque siempre quedaba algo. Está comparando situaciones, ¿no? ¿Hubo otras situaciones en que también mostrar ese nerviosismo durante la secundaria? No, dice la señorita G, no me acuerdo de otra. Solo que cuando salía fuera de casa todo me molestaba. Fíjense otra vez, el todo me molestaba. Y fíjense cómo aquí Volpe se detiene, ¿sí? Porque el todo no sirve en el contexto terapéutico. Yo diría que de ninguna clínica, pero en especial de la clínica conductual, ¿no? Todo, ¿cómo qué? Bueno, usted sabe, tenía miedo a resolver exámenes y cosas como hablar en clase, como le dije antes. El solo hecho de estar con gente me daba miedo, ¿sí? Fíjense otra vez la pregunta de Volpe. La palabra gente es enorme, ¿no? Entonces la pregunta de Volpe ahora es, ¿con cualquier gente? Sí, pero me molestaba más si era gente desconocida. ¿Y durante las vacaciones? ¿Vacaciones? Dice la señorita G. No entiendo qué quiere decir. Bueno, lo que quiero decir es que había pruebas o cosas parecidas en la escuela, pero durante las vacaciones no había pruebas. También le ponía nerviosa tener que salir de su casa. Un poco, dice la señorita G, pero no tanto, porque no pensaba en eso. Entonces fíjense cómo incluso compara a Volpe la situación cotidiana de ir a la escuela con la situación de vacaciones. Otra vez, ¿por qué? Porque le interesa identificar qué variables son los componentes de esa situación ansiógena. ¿En qué año se graduó de la secundaria? En 1963. ¿Y qué hizo entonces? Fui a otra escuela y me convertí en técnica. ¿Qué clase de técnica? Técnica en rayos X. ¿Le gusta ese trabajo? Realmente no, solo que no sabía qué otra cosa hacer. Pensé que sería interesante y la única razón por la que me metí en eso fue porque pensé que sería algo interesante. Pero una vez que estuve ahí, me ponía muy nerviosa con todo. Temía estar cerca de los pacientes.
¿Los pacientes le provocaban temor? Sí, sobre todo los enfermos. Temía que les pudiera pasar algo. ¿Temía que les pasara algo? Sí. Que fueran a tener un ataque o algo parecido. ¿Y alguna vez sucedió algo así? No, en realidad no. Hace 5 años que usted se hizo técnica. Más bien, hace cerca de 4, dice la señorita G. Durante esos 4 años, su ansiedad ha aumentado, disminuido o permanecido en el mismo nivel. Esa es una pregunta, digamos, relevante para poder identificar lo que se llama el curso del padecimiento, ¿no? Identificando el curso del padecimiento, también podemos nosotros generar un pronóstico por un lado, y por el otro a lo mejor detectar ciertas situaciones que hayan hecho que el padecimiento se haya hecho más, digamos, acusado. Dice la señorita G, definitivamente ha aumentado. ¿Y ha sido gradual el aumento de su padecimiento, de su nerviosismo? Sí. ¿Durante todo ese tiempo? Sí. Mi boca se estira todo el tiempo. Ahí tenemos una manifestación de ansiedad, ¿no? Objetiva. Ya veo. ¿Hay algo en especial que la ponga nerviosa hoy? Señorita G, ¿algo en especial? Bueno, vamos a empezar considerando su situación de trabajo. Sí. Usted dijo que los pacientes enfermos la ponen nerviosa. Así es, dice la señorita G. También mi jefe. Él me pone extremadamente nerviosa. Le tengo miedo. Es muy estricto. Él da esa impresión. ¿Qué hace? ¿Grita o hace algo por el estilo? Dice el terapeuta. A mí no me grita, pero tengo miedo de que eso pueda ocurrir. ¿Le teme a las enfermeras? No, en realidad no. No tengo mucho contacto con ellas. ¿Y qué otra cosa le provoca temor? Los hombres. ¿Terapeuta, los hombres? Sí, salir con ellos. ¿Qué pasa con los hombres a los que trata cuando está trabajando, como los estudiantes de medicina? Fíjense cómo otra vez tratando de detectar. Bueno, dijo los hombres, pero vamos a identificar qué variables en el hombre lo hacen sentir ansioso. Tengo miedo, no sé. No les tengo miedo a ellos, sino a cómo voy a actuar, a que mi nerviosismo se note. Pienso mucho en eso. Bien. ¿Sería correcto decir que de alguna forma usted teme que lo observen? Ok, aquí tenemos ya el terapeuta detectó probablemente qué componente de la situación ansiógena es la que es realmente una de las variables más importantes de la ansiedad. A lo mejor no es tanto salir con alguien o estar con alguien, sino el sentirse observada. Sí, dice la señorita G. Pienso que todo el mundo me está viendo siempre. Bien, eso es en el trabajo. ¿Qué circunstancias le provocan temor fuera del trabajo? El solo hecho de salir. Siento temor, ya sabe. Que otros vean cómo soy. Temo recoger cualquier cosa, porque si me ven, me voy a estremecer y mi boca se va a estirar. Temo ver a la gente directamente a los ojos. Teme que quien la acompañe la vea a los ojos o teme lo mismo de cualquier gente. De cualquier gente, dice la señorita G. El ver a una persona cara a cara incrementa su nerviosismo, dice el terapeuta. Sí. Suponga que va caminando por la calle y que hay gente que espera el autobús sentada en una banca. Algunas de esas personas parecen estar mirando hacia el otro lado de la calle. ¿Usted estaría consciente de su presencia? Entonces fíjense, ya que detectó que es la observación, el que le estén observando, entonces lo que hace el terapeuta es construir una situación ficticia donde se da esa situación, pero de manera más o menos acotada, ¿no? Y la señorita dice, sí, absolutamente. Terapeuta, aunque aquellas personas no estuvieran fijando la vista en usted, señorita G, sí. Ahora vamos a suponer que podamos retirar a toda la gente. Vamos a suponer que usted va caminando sola, digamos en un parque, y que no hay nadie ahí. ¿Se sentiría usted perfectamente a sus anchas? Sí. Entonces fíjense cómo está ya empezando a otra vez construir situaciones para ir comparando o identificando cuál podría ser las variables más importantes en este tema de la observación, ¿no? Y aquí ya detectó claramente que lo importante es la observación. Debo estar completamente seguro de eso, dice el terapeuta. Sí. Terapeuta, si usted está sola, ¿se siente tranquila y confortable? Sí. Sí me siento así. Tal como me siento en casa. Me siento bien. Terapeuta, ¿eso significa que hay gente que pueda verla sin que la moleste? Sí, a veces, pero no sé cuándo ocurre eso. Bien. ¿Le molesta que su madre la vea? Fíjense cómo aquí está el énfasis en la vea. No, no me molesta que me vea. Su padre puede verla tanto como su madre puede verla tanto como ella quiera. Sí. Parece un poco tonto, pero
terapeuta, fíjense bien lo que va a decir. Eso no tiene nada de tonto. Así ocurren las cosas, ¿no? Este es algo muy importante en la clínica de la conducta, así como se busca como esta tranquilización o normalización en relación a las situaciones que vive el paciente. También este tema de tratar de evitar que el paciente lleve a cabo juicios de valor sobre las situaciones, ¿no? Lo sé, dice la señorita G. ¿Quién más puede mirarla sin que se sienta alterada? Toda mi familia. ¿Quiénes forman su familia? Mi padre, mi madre, mi hermana y mi abuela. Además de ellos, ¿hay personas que puedan mirarla sin que se sienta alterada? No. ¿Y qué ocurrirá con un niño pequeño? Entonces fíjense cómo ya detectó, bueno, realmente se siente amenazada o ansiosa cuando es vista por gente que no pertenece a su familia, ¿no? Ahora fíjense lo que le pregunta el terapeuta. ¿Y qué ocurriría con un niño pequeño? No, dice la señorita G, eso no me alteraría. Una persona senil tampoco me alteraría. ¿Y si fuera un niño de 4 años? No. ¿Y de 6? Tampoco. ¿De 8? No. Solo cuando son más grandes me ponen nervioso. Entonces fíjense cómo está experimentando con distintas situaciones, ¿no? ¿De 12 años? Sí, alrededor de esa edad. Entonces ya detectó, hay 2 variables ya aquí involucradas. Que la persona le observe, que no sea conocida o de su familia y que tenga alrededor de 12 años. Eso es lo que ya le empieza a poner un poco ansiosa. Cuando tienen esa edad, sus miradas empiezan a molestarla, dice el terapeuta. Sí. Supongo que un muchacho de 12 años no sería tan molesto como uno de 18. Señorita G, sí, así es. Vamos a la calle en la que usted caminaba e imaginemos que hay 3 personas sentadas en la banca del otro lado de la calle. ¿Haría una diferencia el que fueran 3 hombres o 3 mujeres, señorita G? No, no la haría. Me sentiría peor si fuera alguien muy guapo. Entonces ya tenemos otro componente, ¿no? Una persona muy atractiva. Cuando usted lo ve, aunque él no le esté mirando, sí, correcto. Entonces, con una persona muy atractiva, aunque no la vea, ya se empieza a sentir ansioso, ¿no? Si usted va al cine y ve un actor de cine muy guapo, ¿se altera? No, realmente no, porque yo sé que no me está mirando. Y si fuera un actor muy guapo en una escena teatral, sí, eso sí me molestaría. Aunque él no estuviera mirando, solo que estuviera muy oscuro y no pudiera verme. Entonces a lo mejor no es propiamente la mirada como tal, sino la expectativa de que la puedan mirar, ¿no? Además de verla, ¿qué otras cosas puede hacer la gente para que usted se ponga nerviosa? Yo creo que usted ya ha mencionado una cosa, el que puedan estarla criticando. ¿Teme que su jefe la critique? Señorita G, cualquier crítica me altera, aunque esté segura de que estoy en lo correcto. Yo no puedo responder y decirle a X que estoy en lo correcto. Simplemente me altero y siento que voy a llorar. ¿Hay algo más que pueda hacer la gente para que se sienta molesta? Bueno, simplemente que me digan que estoy equivocada. Si estoy en lo correcto o estoy equivocada. Eso me molesta. Realmente me saca de quicio. Esa es una forma de crítica. Y si la gente la alaba, no, eso me hace sentir bien. Eso le hace sentirse bien, Corley. Carol, ¿fue a la escuela de Filadelfia? Sí. ¿Le gustó la escuela? No, en realidad no. ¿Qué fue lo que no le gustó? Tenía miedo de hablar ante mis compañeras. Bien, ¿eso fue todo? Sí. ¿Qué resultados obtuvo? Obtuve un promedio de 8. ¿Practicó algún deporte? No. ¿Tuvo amigos? Sí, tuve muchos amigos. ¿Amigos íntimos? Sí, tuve uno en particular. Usted me dijo que no le gustaría ser técnica en rayos X. Que no le gusta ser técnica en rayos X. ¿Qué le gustaría hacer? Me gustaría ser maestra de niños. Me gusta estar con ellos. Aparte de su miedo a hablar en público, ¿tuvo usted algún otro miedo cuando era pequeña? No. Tal vez los insectos o la oscuridad. Temía bañarme porque tenía claustrofobia. ¿Cuándo fue eso? Cuando tenía 12 o 13 años. Tenía miedo de quedar atrapada alguna vez. Déjeme preguntarle cómo reaccionaría ante algunas situaciones cotidianas. Supongamos que está formada en una fila y que alguien llega y toma el lugar que está enfrente al de usted. ¿Cómo se sentiría y qué haría? Entonces fíjense cómo aquí está planteando situaciones en las que también se corre el riesgo, digamos, de ser observada. No haría nada, dice la señorita G, pero me sentiría como si estuviera a punto de explotar al pensar que era una acción incorrecta.
Es cierto que sería incorrecto, dice el terapeuta, pero no podría decir nada, no tendría las agallas para decir nada, dice la señorita G. ¿Ocurrirá lo mismo ante cualquier situación como esta? Sí. Hay un cojo que aborda el mismo autobús que yo. Para abrirse paso, empuja y se mete entre la gente, pero nadie le dice nada. Y eso sí que me molesta, porque nadie le reclama, nadie le dice ni una palabra. Bien, ¿y por qué no le diría usted nada? Me daría mucho miedo. Tal vez tenga un carácter fuerte. Bien, y si no fuera él, ¿qué haría si estuviera formado en una fila de la taquilla de la Academia de Música y alguien que usted no conoce tomara sin autorización el lugar que está enfrente de usted? Señorita G, probablemente no haría nada. ¿Por qué no? Simplemente por miedo. Tengo miedo de abrir la boca. ¿Tiene esto que ver con la idea de que si dijera algo, la gente se le podría quedar mirando? Sí, tal vez. Déjeme hacerle una pregunta de otra forma. Quiero que piense cuidadosamente su respuesta. Supongamos que a usted no le importara que la gente lo viera. ¿Diría usted algo? Fíjense cómo está investigando el componente de la observación, ¿no? Realmente no sé. Simplemente no me sale. Las palabras no salen de mi boca. Bueno, usted se da cuenta de que si alguien se coloca en un lugar de la fila que no le corresponde, está haciendo algo incorrecto. Una de las cosas que usted va a aprender durante su tratamiento es a emprender acciones en esa clase de cosas. Acciones que le permitan defenderse e impedir que la gente haga cosas incorrectas.